En diferentes momentos y para diferentes personas, el gas natural no solo fue una mezcla de hidrocarburos, sino también un objeto de culto religioso, un tema de debate entre científicos y un recurso crudo esencial para la economía y el progreso científico-técnico. Es invisible y no tiene olor, pero representa una sustancia que ha llenado literalmente todo el mundo moderno. Puedes ver videos sobre cómo sería nuestro mundo sin petróleo o sin carbón en el enlace de la descripción. Hoy te proponemos descubrir qué es el gas natural y qué pasará si desaparece. Vamos a descifrarlo. ¿Qué es el gas natural? El gas natural es una mezcla de hidrocarburos que se presenta como algo efímero, algo que no se puede tocar, ver ni oler. El componente principal del gas natural es el metano, el hidrocarburo más simple, compuesto orgánico compuesto por átomos de carbono e hidrógeno. Por lo general, su composición también incluye más hidrocarburos pesados, homólogos del metano, etano, propano, butano y algunas impurezas no hidrocarburos, como el hidrógeno y el helio. Los científicos aún no pueden llegar a un consenso sobre el origen del gas natural. En su debate, se han dividido en dos campos, proponiendo dos teorías principales. De acuerdo con la teoría mineral, todos los elementos químicos que componen el gas natural y el petróleo están originalmente presentes en el manto de la Tierra, representando depósitos de minerales valiosos. Situados profundamente en las capas de roca, forman parte del proceso de desgasificación de la Tierra. Debido a los movimientos internos del planeta, los hidrocarburos que se encuentran a grandes profundidades aumentan más cerca de la superficie, donde se genera la menor presión, y de esta manera, como resultado, aparecen los yacimientos de petróleo y gas. Los defensores de la teoría biogénica, por otro lado, creen que el gas natural se formó a partir de los restos de organismos vegetales y animales que se extinguieron al final de la era paleozoica. Estos restos, bajo la influencia de bacterias, alta presión y temperatura, se transformaron en una mezcla de hidrocarburos gaseosos. Fueron precisamente los procesos bioquímicos los que proporcionaron la composición química del gas natural, 80 a 98% de metano, 2 a 3% de sus homólogos más cercanos, etano, propano, butano, pentano, así como una pequeña cantidad de impurezas. La mayoría de las personas, alejadas del sector gasístico, imaginan que el gas, que se encuentra bajo tierra, es similar a un mineral valioso, que ocupa ciertos vacíos en el subsuelo y que se extrae fácilmente en su totalidad. Pero eso no es del todo correcto. El gas natural realmente se encuentra profundo bajo la tierra, dentro de rocas que tienen una estructura porosa. Sin embargo, estos poros son tan microscópicos que es casi imposible distinguirlos a simple vista. Por lo tanto, al sostener en la mano un pequeño trozo de arenisca extraído del subsuelo, es difícil darse cuenta de que contiene gas natural en su interior. El ser humano siempre busca beneficios en todo lo que hace. Así, en el primer siglo de nuestra era, al ver un fuego que ardía día y noche sin necesidad de combustible adicional, el rey persa seguramente construirá una cocina palaciega en el lugar donde el gas salía a la superficie. Recientemente, en términos históricos, el gas natural se obtuvo por primera vez en 1821 en la ciudad de Fredonia, estado de Nueva York, para iluminación. Antes de eso, se usaba gas obtenido artificialmente del carbón. Hasta el siglo XX, en Rusia, el gas natural era un subproducto de la extracción de petróleo y se llamaba gas asociado. Ni siquiera existieron los conceptos de yacimientos de gas o yacimientos de gas condensado. Estos se descubrirían por casualidad, por ejemplo, durante la perforación de pozos artesianos. Sin embargo, se conoce un caso en el que, durante la perforación de uno de estos pozos, un ingenioso comerciante de Saratov, al ver llamas en lugar de agua, construyó en ese lugar fábricas de vidrio y ladrillos. Los industriales comenzaron gradualmente a darse cuenta de que el gas natural podía ser extremadamente útil. Así vemos que, desde el momento de su descubrimiento, el gas natural ha facilitado la vida de las personas emprendedoras. ¿Pero cómo se extrae? Los métodos de extracción de hidrocarburos gaseosos son similares a los de la extracción de petróleo. El gas se extrae del subsuelo mediante pozos. Para que la presión del yacimiento disminuya gradualmente, los pozos se distribuyen uniformemente en todo el territorio del yacimiento. Este método también previene el flujo de gas entre diferentes áreas del yacimiento y la acumulación prematura de agua en el mismo. El gas natural puede clasificarse como asociado si se encuentra sobre el petróleo, y como no asociado o independiente cuando los yacimientos de gas están separados de él. En los reservorios de petróleo y gas, el gas natural puede encontrarse en estado libre en forma de gas, disuelto en petróleo o agua, o en forma de gas licuado. La idea de que el gas se encuentra bajo tierra en ciertos vacíos de los cuales se extrae fácilmente es erróneo. El gas natural está contenido en las más finas grietas y poros presentes en las rocas.
El gas de esquisto se extrae de los esquistos bituminosos, rocas sedimentarias estratificadas, y está compuesto principalmente de metano. El gas de esquisto se distribuye en pequeños poros de rocas sedimentarias, esquistos bituminosos o areniscas compactas. En yacimientos convencionales, los poros en la roca suelen estar interconectados y producen un gran flujo de gas hacia la superficie. Sin embargo, en los yacimientos de esquisto, los poros están aislados entre sí, por lo que es necesario extraer el gas utilizando una tecnología especial, la fracturación hidráulica, fracking. Esta tecnología implica la inyección a alta presión de un líquido, agua o geles especiales, en el pozo. Este líquido crea grietas en la roca, permitiendo que el gas fluya desde los poros hacia la superficie. Pero eso es solo el comienzo. El gas extraído a la superficie no es apto para su uso inmediato, ya que contiene muchas impurezas y agua. El tratamiento en instalaciones especializadas permite reducir al mínimo la cantidad de impurezas, así como secar el gas y darle su olor característico. Como resultado, el gas se vuelve adecuado para ser entregado al consumidor final. Principalmente, el gas natural se utiliza para calefacción, generación de energía eléctrica y para las necesidades domésticas de la población. Por ejemplo, en Rusia, alrededor del 50% de las entregas se destinan a empresas energéticas y servicios públicos. Por lo tanto, si el flujo de gas se interrumpe repentinamente, la crisis afectará principalmente a estos sectores. Por sorprendente que parezca, el gas también se utiliza como materia prima en la producción de plásticos y otras sustancias orgánicas. Y sin plásticos, por ahora, imaginamos nuestra vida de forma muy vaga. El gas natural es el combustible fósil más limpio entre los hidrocarburos. En condiciones ideales, su combustión produce solo agua y dióxido de carbono, mientras que la combustión de productos derivados del petróleo genera hollín y cenizas. Y si en algún momento los países necesitarán renunciar al gas, esto podría tener un fuerte impacto en la ecología de todo el planeta. Por supuesto, la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera por sí sola no es segura. Según algunos científicos, esto puede llevar a cabo al efecto invernadero y, como consecuencia, a un calentamiento climático significativo. Sin embargo, cabe destacar que, en este aspecto, el gas natural tiene ventaja. La emisión de CO2 al quemarlo es significativamente menor que con los combustibles derivados del petróleo. Los eventos en el mercado del gas en 2021, cuando los precios del combustible azul alcanzaron máximos históricos, demostraron que la energía verde basada en fuentes renovables todavía no puede satisfacer las crecientes necesidades de electricidad, por ejemplo, cuando no hay sol o no sopla el viento. Para ello, se necesita el gas como tecnología de transición. Además, se utiliza como combustible para vehículos y una escasez repentina llevaría a problemas en el sector de transporte de carga y automotor. El metano comprimido, o comprimido, cuesta la mitad que la gasolina, y en algunos lugares, incluso menos, alarga la vida útil del motor y puede mejorar la ecología de las ciudades. Un motor que funciona con gas natural cumple con el estándar ecológico Euro 4. El gas puede ser utilizado para vehículos convencionales, transporte agrícola, marítimo, aéreo y ferroviario. Además, a partir del gas natural se pueden producir combustibles líquidos motorizados utilizando la tecnología gas a líquido, Gas to Liquid, GTL. Dado que el gas natural es un producto bastante inerte, casi siempre en el primer paso de su procesamiento se convierte en una mezcla de vapor y gas más reactiva, el llamado gas de síntesis, una mezcla de CO y H2. Luego, esta mezcla se dirige al proceso de síntesis para obtener combustible líquido. Puede tratarse de la llamada petróleo sintético, combustible diésel, así como aceites lubricantes y parafinas. Por lo general, el gas natural, además del metano, contiene diversas impurezas que es necesario separar. Estas son nitrógeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, helio y vapor de agua. Por lo tanto, como primer paso, el gas pasa por un tratamiento especial en las plantas de procesamiento de gas, limpieza y secado. Aquí, el gas también se comprime a la presión necesaria para su procesamiento. En las unidades de desgasolinización, el gas se divide en gasolina gaseosa inestable y gas desgasolinizado, el producto que posteriormente se inyecta en los gasoductos principales. Este gas ya purificado se dirige a las plantas químicas, donde se produce metanol y amoníaco a partir de él. La gasolina gaseosa inestable, después de ser separada del gas, se envía a las unidades de fraccionamiento de gas, donde se extraen los hidrocarburos ligeros de esta mezcla, etano, propano, butano, pentano. Estos productos también se basan en materias primas para su posterior procesamiento. De ellos, por ejemplo, se obtienen polímeros y cauchos. La mezcla de propano y butano por sí mismo es un producto terminado,
Se inyecta en cilindros y se utiliza como combustible doméstico. Incluso existen barcos propulsados por gas en el mundo. Por ejemplo, el ferry finlandés Viking Grace. Este gigante de 12 cubiertas puede albergar hasta 2.800 pasajeros y hasta 550 autos. Puede permanecer en el mar hasta 3 días sin necesidad de repostar. Los trenes también funcionan con combustible de gas. En el ferrocarril Baikal-Amur, donde hay muchos tramos no electrificados, largas subidas y bajadas, valoraron mucho la locomotora de turbina de gas. Puede recorrer hasta 900 kilómetros con una sola carga y, al mismo tiempo, puede arrastrar hasta 170 vagones. En resumen, escuchar demostraremos sobre maravillas relacionadas con el gas con más frecuencia en el futuro cercano, y no siempre actuará simplemente como lo que calienta la tetera en nuestra cocina. Del gas natural se obtiene metanol, CH3OH. Se utiliza como reactivo para combatir los tapones de hidratos que se forman en las tuberías a bajas temperaturas. El metanol también puede ser una materia prima para la producción de sustancias químicas más complejas, formaldehído, materiales utilizables, barnices, pinturas, adhesivos, aditivos para combustibles y ácido acético. Mediante varios procesos químicos, el gas natural se convierte también en fertilizantes minerales. En la primera etapa se produce amoníaco. Un tratamiento especial permite obtener fertilizantes minerales de alta calidad a partir del gas natural, así como gases de helio y amoníaco, ampliamente utilizados en la producción, medicina y fabricación de instrumentos. Si el mundo se quedara de repente sin gas natural, ocurrirían una serie de eventos y consecuencias significativas en diferentes ámbitos. Aquí hay un resumen de lo que podría suceder. Energía y electricidad. Muchas plantas de energía en el mundo dependen del gas natural para generar electricidad. Sin él, experimentaríamos cortes masivos de energía, afectando a industrias, hospitales, hogares y más. Calefacción. Muchos hogares y empresas utilizan gas natural para calefacción. Sin él, en las regiones más frías, las personas tendrían dificultades para mantenerse calientes, especialmente durante el invierno. Industria. Muchas industrias, incluida la petroquímica, dependen del gas natural no solo como fuente de energía sino también como materia prima. La producción en estas industrias se detendría. Transporte. Algunos vehículos en el mundo funcionan con gas natural comprimido, GNC. Estos vehículos quedarían inoperativos. Aumento de precios. A medida que las reservas de gas natural disminuyan y se agoten, los precios de la energía y de los productos derivados del gas natural se dispararían. Impacto medioambiental. A corto plazo, podría haber una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el gas natural, aunque más limpio que el carbón y el petróleo, todavía emite CO2 cuando se quema. Sin embargo, si las naciones se volvieran más dependientes del carbón debido a la falta de gas natural, las emisiones podrían aumentar. Impacto económico. Las economías que dependen fuertemente de la exportación o importación de gas natural enfrentarían crisis económicas. Búsqueda de alternativas. Habría un impulso masivo hacia la búsqueda y adopción de fuentes de energía alternativas, como la solar, eólica, geotérmica y más. Situaciones de crisis. Podría haber tensiones y conflictos a medida que los países compitieran por los recursos energéticos restantes. Reconfiguración de infraestructuras. Las infraestructuras actuales, desde tuberías hasta estaciones de recarga de GNC, se volverían obsoletas. Impacto social. Las comunidades que dependen del gas natural para empleo y economía local, como las ciudades mineras, enfrentarían desafíos significativos, desde desempleo hasta posibles crisis sociales. En resumen, un mundo sin gas natural presentaría desafíos considerables en múltiples frentes. Sin embargo, también podría acelerar la transición a fuentes de energía renovables y más sostenibles. Aunque la humanidad pueda desear abandonar el gas de inmediato, en la práctica vemos que por ahora esto es imposible. La incapacidad para predecir ciertos fenómenos meteorológicos a largo plazo aumenta significativamente los riesgos en el ámbito de la energía verde. Además, los intentos de algunos jugadores del mercado de especular con recursos energéticos solo empeorarán la situación económica de grupos enteros de países. Entonces, si imaginamos que el suministro de gas se detiene repentinamente y todos los depósitos se vaciaron al instante, sería una verdadera catástrofe. Pero por ahora, podemos evitar tales calamidades, todavía tenemos tiempo para prepararnos. Lo más importante es no perder ese tiempo. ¿Te resultó interesante? Activa notificaciones para no perder ningún video. ¿Y qué pasará si quedamos de un día a otro sin petróleo o carbono?